y ya tiene esto consecuencias. Y hablemos de cifras exactas. Según el Consejo de la Judicatura, solo durante los 3 últimos años en el Ecuador se han presentado más de 1,5 millones de demandas por deudas, de las cuales 340.000 corresponden a esta provincia de Pichincha, que es la provincia con mayor cantidad de demandas por deudas en todo el Ecuador. Increíble, ¿ah? Seguido por Guayas en una cantidad de 230.000, luego viene Manabí, Azuay y Tungurahua. Y esto hace relación fundamentalmente al número de habitantes, ¿no? Es entendible que ahora que tenemos en la provincia de Pichincha, bueno, la del Guayas como provincia es más poblada, pero la ciudad de Quito ya le ganó en población a la ciudad de Guayaquil. Es entendible, digo, que por población estas provincias tengan mayor cantidad de demandas por deudas. Hay muchos factores que inciden en la cifra, ¿no? Uno de ellos es el tema poblacional, otro también es la dependencia de alguna manera de muchas familias de esta ciudad con el servicio público. Recordemos que a diferencia del sector privado, para desvincular a una persona, la carga laboral es tan grave que muchas veces un empleador prefiere quedarse con un trabajador en lugar de terminar la relación laboral. En cambio, cuando se trata del Estado, le notifican a usted, al día siguiente se queda sin trabajo y resulta que usted tenía un estilo de vida donde ganaba muy bien y luego se queda 6 meses sin ingresos. Entonces también eso incide mucho en las cifras de esta ciudad de Quito. ¿Es más fácil perder el trabajo en el sector público que en el sector privado? Sin duda alguna, porque evidentemente hay, digamos, el tema de la liquidación, las cargas, etcétera, en el sector privado son mucho más elevados que en el sector público, donde hay mayor libertad, sobre todo cuando se trata de gente de libre remoción. Personas de libre remoción, nivel jerárquico superior, etcétera. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay cambios de ministros, cuando hay cambios de asambleístas, cuando hubo la muerte cruzada recientemente hace un par de años en Ecuador? Entonces, evidentemente, son personas que podrían quedarse en una situación de desempleo temporal, pero que durante ese tiempo el acreedor decidió accionar en contra y ya le presentó una demanda a este deudor. De acuerdo, entonces aquí tenemos un poco el perfil de las personas que cumpliendo los requisitos para acceder a una deuda para comprar cualquier bien, producto, etcétera. Mañana más tarde cambian las relaciones, cambian las circunstancias, se quedan sin empleo, tienen alguna vicisitud y empiezan a generar mora en las instituciones en donde han pedido préstamos. Ahí empieza el trabajo de ustedes. Sí, nosotros en Defensa de Deudores somos un estudio jurídico especializado en deudas. Tenemos 4 líneas de trabajo: defender, porque somos un estudio jurídico; educar, estamos permanentemente trabajando en la línea de educación financiera. Recordemos que según la CAF, en el Ecuador el 62% de las personas no tiene educación financiera. Nosotros por eso hemos aplaudido la reciente ley de educación financiera aprobada en la Asamblea Nacional, porque es muy importante. Tercero, informar, porque tenemos un grave problema de desconocimiento de nuestros derechos. Hay gente a la que ahora mismo están llamando a familiares y amigos para el cobro de una deuda y ellos no saben que esto es absolutamente ilegal y que se puede denunciar. Y cuarto, y no menos importante, también tenemos una línea de incidencia política, porque estamos siempre dando seguimiento a las iniciativas que se están dando a nivel de Gobierno Nacional y de Asamblea Nacional a favor de los deudores. Participamos, por ejemplo, en la discusión de la Ley de Alivio Financiero y estamos pendientes a iniciativas que, les puedo ya decir, pronto va a presentar el Gobierno Nacional, que van a beneficiar a los deudores y por eso ejemplo, va a ser... No, todavía no me puedo adelantar, porque son temas que todavía se están discutiendo y se están trabajando, pero nosotros hemos presentado también propuestas. Por ejemplo, esta sí la puedo mencionar porque es de autoría nuestra y que la hemos planteado y ojalá se pueda pronto plasmar en una ley. Una ley que reforme el Código Orgánico Administrativo para beneficio de los deudores del Banco del Pacífico, que hoy, cuando tienen una situación de coactiva, solo pueden pasar su deuda hasta 24 meses. ¿Por qué del Banco del Pacífico exclusivamente? La ley es de carácter general. Porque hay una situación. Antes, cuando una persona tenía coactiva, podía pedir facilidades de pago hasta 24 meses. Este gobierno se dio cuenta de que ese era un error y se amplió el radio de acción para la banca pública, de tal manera que hoy la banca pública le permite a usted pagar hasta en 30 años. CFN, Banecuador, Banco Nacional de Fomento, BIES. ¿Pero qué pasó? Que solo se habla de la banca pública y el Banco del Pacífico es un banco privado con participación mayoritaria del Estado y que tiene coactiva. Entonces, hay un vacío normativo ahí que se necesita corregir. Entiendo. Entonces, la idea es que también los clientes del Banco del Pacífico que hoy tienen una coactiva puedan tener mayor tiempo para poder pagar estas obligaciones. Porque aunque tú no lo creas, hay mucha gente que quiere pagar, pero que lamentablemente al tener condiciones de pago que no les son favorables,
se queda en una situación en la que ni el deudor cobra, perdón, ni el deudor paga ni el acreedor cobra, ¿no? Claro, hay gente tramposa que existe en todas partes del mundo y hay otra que está realmente con problemas para honrar sus deudas. Y a esas es a las que nos dirigimos, por supuesto. Correcto. Es importante recordar que endeudarse no es malo, siempre que se lo haga con planificación, con responsabilidad y para la adquisición de bienes y servicios de larga duración o de inversión. Te doy otra cifra. Ecuador es el cuarto país con mayor cantidad de tarjetavientes en toda Latinoamérica. Únicamente nos superan Brasil, con el tamaño de Brasil, Argentina lo propio, y Costa Rica. Ecuador está en cuarto lugar. Wow. Si eso yo le sumo con el tema de que el 62% de las personas, como dije hace un rato, según la CAF, no tiene educación financiera, se convierte en una mezcla En un explosiva. problema. Pero además valdría la pena analizar el hecho de que en el Ecuador no estamos bancarizados todos los ciudadanos, de manera que ahí debe haber un sobreregistro porque cada persona puede tener más de una tarjeta de crédito y eso está abultando. 5 en promedio según el Wow. Banco Mundial. Y el mismo Banco Mundial le ha hecho un análisis en el Ecuador que es muy preocupante. Solo el 20% de la población económicamente activa tiene acceso al crédito formal. El resto, En el Ecuador estamos en el hablando. Ecuador, el 80% de las personas, es decir, 8 de cada 10, o nunca han tenido acceso al crédito formal o habiéndolo tenido por haber caído en morosidad Perdieron. han sido excluidos. Y esto es grave, ¿por qué? Porque el 8 de cada 10 personas se ven expuestas al mercado irregular de créditos, el chulco. Seguro. Que es una realidad que se vive todos los días y la podemos ver, por ejemplo, es muy común verlo en los mercados de nuestro país. Si vamos a Guayaquil, en el mercado de Caraguay, aquí mismo en Quito, en el sur, en el mercado mayorista, llega la mercancía y llega el chulquero. A Como prestar una el dinero. solución que para las personas suena como un alivio, pero que resulta que le cobran el 20% diario. Así y es. nosotros nos quejamos a veces de ese 18% anual del crédito Es de la increíble, banca claro. formal, imagínate. Ahora, hablemos de cosas de la casuística diaria que las personas que tienen interrelación con el sistema financiero quizá no conocen, no lo tienen claro. Y partamos de que yo tengo una deuda, no puedo pagar esa deuda. ¿A partir de qué tiempo una deuda impaga puede tener consecuencias jurídicas? Según la ley, a partir del día 30, que se cumple el plazo para pagar una obligación y no se cumple con ese Un plazo, mes. ya el acreedor tiene todo el derecho de accionar en contra del deudor. En la práctica, ¿qué sucede? El acreedor empieza a llamar, a enviar mensajes de texto, correos electrónicos, etcétera, 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 como una gestión extrajudicial. Que además tiene un costo Que y le tiene un cobran costo que se le al cobra cliente. al cliente, por supuesto. A veces suele pasar que se demoran 6 meses, un año en demandar. Y he tenido casos también en Pero los eso que ya no es demandan. política interna de cada institución Política financiera. interna. Y hay casos en los que no demandan nunca, porque terminan vendiendo la cartera, que también es una práctica muy común en nuestro país y además es absolutamente legal. Entonces, por eso, por ejemplo, nosotros tenemos muchos casos de prescripción de deudas. ¿Qué significa la prescripción? Que pasaron 5 o 10 años, dependiendo del tipo de deuda, la persona no pagó, nunca el acreedor lo demandó o lo logró citar con una demanda o Se con una extingue. coactiva, y usted ya puede solicitar la eliminación de la deuda mediante la prescripción. Pero ojo, la prescripción no es automática, no opera por el solo paso del tiempo. No es que yo estoy Esa esperando que petición sean de las 12 parte. de la noche y ya saco mi botella de esa champán para celebrar que la deuda se eliminó. No funciona así. Tiene que solicitarse ante la autoridad competente que verificará el cumplimiento de los requisitos para otorgar esta prescripción. Entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de que puede pasar que te demanden en 3 meses, como puede ser que no te demanden nunca, ¿no? Queda a criterio y a política interna de cada institución del sistema financiero. ¿Qué pasa si yo debo 1 o 2 meses y sé que al tercer mes ya me llega dinero y puedo honrar mis deudas? Si todavía la deuda no ha sido declarada vencida, usted se puede poner al día. Y yo siempre digo algo, toda deuda se tiene que pagar, salvo que le hayan falsificado la firma, le hayan suplantado la identidad o que el acreedor no tenga En sustento cuyo del origen de caso la no obligación. corresponde hacerlo porque no lo ha hecho esa persona. Correcto.
Pero en los demás casos, en algún momento toca pagar, salvo también los casos de prescripción como los que hemos mencionado. Por eso creo que es importante también un llamado a los acreedores, porque como decíamos hace un momento, cuando el acreedor le cierra las puertas al deudor, ni el acreedor cobra ni el deudor paga. Y el acreedor debe comprender que muchas de las situaciones se dan porque el deudor se quedó en una situación de carencia de pago, de reducción en su fuente de ingresos y por eso no puede pagar. Imagínate que hoy, según cifras oficiales del INEC, la segunda causa de divorcios en el Ecuador está relacionada con deudas. Es decir, las deudas pueden llegar no solo a destruirte a nivel emocional, patrimonial y judicial, sino también a nivel de la familia, que es el núcleo más importante de la sociedad. Así es. Entonces, vamos a ver, de manera general hay una política interna que tienen las instituciones del sistema financiero respecto de en qué tiempo actuar judicialmente cuando empieza a producirse el amor en un crédito. No obstante de aquello debería haber un análisis casi personalizado, así como lo hacen para otorgar el crédito, un análisis para decidir si emprenden o no una acción judicial en contra de esa persona o de esa empresa. Correcto, o también ofrecer alternativas como una renegociación de la deuda. Ahora, qué importante es también mencionar, porque probablemente alguien que nos está escuchando ahora mismo dice, todo lo que usted dice está bien, pero a mí ya me demandaron, ¿qué hago? Al respecto es importante primero, y aunque les parezca obvio, y de mucho de sentido común, conservar la calma. Porque muchas veces cuando perdemos la calma, actuamos por desesperación o por miedo, cometemos decisiones equivocadas. Segundo, qué importante es conversar con el entorno familiar. Porque una demanda por deudas no solo me afecta a mí, afecta a toda la familia. Si mañana me paran en la mitad de la calle y me quitan el carro por un embargo a propósito de una demanda por deudas... Esto es posible, ya estamos tocando el tema. Me pueden quitar el auto, un bien, para forzarme al pago de una cuota o de varias atrasadas con una operación crediticia. Claro que sí. Cuando yo tengo una deuda que no he pagado y me demandan, podría esto significar el secuestro y el embargo de mi vehículo. El único caso en el que yo puedo ponerme al embargo es que este carro yo no lo he terminado de pagar y todavía tiene una prenda con otro acreedor. Y por lo tanto se respeta la prioridad de este otro acreedor. Pero en los demás casos el secuestro y el embargo del vehículo es perfectamente posible. Y en algunos casos, que son la mayoría, además según cifras oficiales de la Judicatura, el 56% de las demandas a nivel nacional son por la vía ejecutiva. Vía ejecutiva significa que con la sola presentación de la demanda antes de la citación ya me pueden ordenar medidas cautelares como el embargo de mi vehículo. ¿Cuál es la principal fuente de las demandas ejecutivas? Créditos de consumo de bancos y cooperativas, así como el famoso refinanciamiento de las tarjetas de crédito. Porque cuando uno tiene una tarjeta de crédito, esta es una deuda ordinaria, pero el momento en que usted la refinancia se convierte en una deuda de carácter ejecutiva. Y ahí lo que cabe es abre la puerta para este tipo de operaciones. Tipo de procedimientos judiciales que son mucho más rápidos. Pero solo termino la idea, decía, primero conservar la calma, hablar con el entorno familiar. Tercero, hacer un análisis patrimonial. Lo que tengo me lo pueden quitar, qué tengo que pueden quitarme o no, cuáles son las protecciones. Por ejemplo, tengo una casa que está hipotecada por el BIES, el único que me la puede quitar es el BIES. Otro acreedor no puede quitármelo porque está constituido como patrimonio familiar según la ley de la seguridad social. Análisis patrimonial. Cuarto, buscar asesoría legal especializada en la materia. Aquí yo quiero hacer una pregunta, es decir, a ver, yo me endeudo, no puedo pagar las deudas, no entro en pánico como recomienda César Coronel, me informo y me acerco al banco, le digo, mire, he perdido el trabajo, pero voy a empezar a trabajar en otro nuevo, no sé, el siguiente mes, hagamos una reprogramación de pago y demás. Esa es la vía normal para arreglar las deudas cuando se las puede hacer por este lado. ¿Cuándo entran ustedes, los abogados? Siempre, cuando una persona ya está en una situación de sobreendeudamiento y de morosidad, yo recomiendo buscar asesoría especializada de un abogado experto en deudas para poder establecer una hoja de ruta estratégica, incluso hasta para poder saber con qué acreedor debo negociar primero, porque no todos los acreedores tienen el mismo, digamos, nivel. Hay acreedores que tienen una garantía, que te pueden ejecutar esa garantía. Hay acreedores del Estado que tienen coactiva, que es una vía mucho más agresiva. Entonces, todo esto se tiene que revisar en una asesoría. Y ojo, abogados especializados en deudas. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un primo con las mejores intenciones, pero si no conoce la materia, me puede llevar a cometer algún error. Y quinto consejo, y no menos importante,
comparecer de forma oportuna y estratégica a los procesos judiciales. Mucha gente cree que ya estoy demandado, me hago el loco, me escondo, no conozco del tema, lo ignoro, va a desaparecer solito. Eso no va a pasar. Claro. Su situación judicial y patrimonial podría empeorarse. Esconderse no arregla nada, No arregla ni nada. en la vida real, ni en los bancos menos todavía. Así Hay es. que asumir el tema y enfrentar el problema. Pero de forma estratégica y oportuna, acompañado de una estrategia legal para evitar cometer errores. ¿Qué pasa con deudas? Para esta entrevista me han contado que se ha creado una coactiva por deudas de radar de carretera de un municipio que tiene en la administración del transporte en su cantón. Entonces hay una infracción de tránsito por estos radares que el EMOP o el EMTOP, quiero decir, el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, los declaró sin uso, insubsistentes por temas de calibración y demás. Esa deuda está, digamos, en firme y ha transcurrido un tiempo y ha iniciado un tema coactivo por esa deuda. Bueno, recordemos que cuando uno recibe una notificación por una multa de radar, tiene 3 días para impugnarla. Si no la impugnó, obviamente es una deuda en firme. Y esta deuda implica que le pueden iniciar una coactiva. Recordemos que la coactiva es una potestad exclusiva del Estado para el cobro de sus deudas. Es decir, banca pública, instituciones públicas y empresas públicas. Las empresas públicas de transporte tienen esta posibilidad de iniciar coactivas, pero a pesar de que es una deuda con el Estado, igual existen límites. Por ejemplo, la retención de fondos, que es lo más común dentro de una coactiva, no aplica sobre valores del sueldo de la persona trabajadora en relación de dependencia, primero. Segundo, ¿cómo discrimina lo que está en la cuenta de la persona? Si viene del pago de los haberes o si viene, no sé, de un regalo, por último. yo tendría en este caso que acreditar ante la autoridad que dictó esta retención mi rol de pagos, certificado de trabajo, certificado de afiliación al IES. Dinero Esta platita que está aquí, usted me la está reteniendo de forma ilegal e inconstitucional porque los de mi sueldos de salario. la persona trabajadora en relación de dependencia no son susceptibles ni de embargo ni de retención. Lo propio para las prestaciones de la seguridad social. Solo en relación de Montepío, dependencia, si es un profesional que tiene honorarios, no aplica. no aplica, no aplica. Pero la ley también protege, decía yo, a las prestaciones de la seguridad social, jubilación, Montepío, etc. En ese caso, estas prestaciones tampoco pueden ser ni retenidas ni pueden ser embargadas, salvo que el acreedor sea el mismo IES. Y tercer caso, las pensiones alimenticias. El dinero que usted tiene en su cuenta, que tiene un origen en una pensión alimenticia, no es susceptible ni de embargo ni de retención. En cualquiera de estos 3 casos, acreditando el origen de estos fondos, usted puede solicitar el levantamiento y la autoridad tiene la obligación de levantar esa retención. Y lo digo porque, aunque tú no lo creas, yo tuve el otro día un caso de una maestra de la provincia de Los Ríos. Llevaba 6 meses sin cobrar su sueldo porque no sabía que tenía derecho a levantar esta Porque retención. cada que le depositaban el sueldo había una facultad coactiva que le vaciaba la cuenta. Correcto, le Increíble. retenían esos fondos y ella no podía disponer de su sueldo. Hoy ella ya conoce de este derecho y hemos logrado que ella levante esta retención y está cobrando su sueldo con normalidad. Vamos a ver, esta acción, este trabajo que realizan ustedes, Defensa de Deudores Ecuador, es una institución de derecho privado. Esto no está dentro del diseño constitucional, legal, administrativo del Estado. No, nosotros somos un estudio jurídico chileno que decidió abrir operaciones acá en el Ecuador hace 3 años y medio. Tenemos presencia en Quito y en Guayaquil y hemos habilitado una línea gratuita, 1-800 deudas, para que las personas antes de tomar cualquier decisión primero nos llamen. Y si ya esto requiere pues de una cita especializada con uno de nuestros abogados expertos, se le agenda una cita. Pero también tenemos un trabajo permanente a través de las redes sociales, @Defensa Deudores EC y @abogado César Coronel, donde trabajamos mucho en esta línea de educación, para que la gente conozca sus derechos, para que los ciudadanos sepan cómo actuar, para que además evitemos el sobreendeudamiento. Y en eso también tienen un rol muy importante los medios de comunicación que nos dan apertura y la academia. Tenemos un trabajo, por ejemplo, con la UTLA acá en Quito, en Guayaquil con la Universidad Católica, la UES. Estamos permanentemente tratando de conversar con los estudiantes. En Cuenca también estuvimos hace poco en la Universidad de Cuenca, Católica de Cuenca, hablando sobre estos temas, porque aunque tú no lo creas,
La mayoría de mis clientes tienen más de 30 o 35 años, pero el problema inició desde muy temprana edad. El otro día asistí a una graduación aquí en Quito. A los estudiantes que se estaban graduando les entregaban la capa, la museta y una tarjeta de crédito con un cupo de $5,000 ya impresa y autorizada. Fabuloso. Y mira, yo veía el otro día en Diario El Universo una nota donde se hablaba de que el 60% de los chicos en edad universitaria viven todavía y dependen de sus padres y no tienen un ingreso fijo. Entonces, ahí también hay una corresponsabilidad Seguro, claro, por parte de los acreedores. Ahora, cuando se acude donde ustedes, los abogados de defensa de deudores Ecuador, ¿siempre estamos hablando de una postura litigante o entran a la mediación primero? Nosotros siempre promovemos los métodos alternativos de solución de conflictos. Claro. Tratamos primero de negociar, de acercarnos al acreedor y ya con nuestro trabajo diario ya los conocemos a la mayoría. Entonces Claro. ya hay una relación también de confianza mutua porque ya nos conocen, saben que las propuestas que planteamos y responden a un análisis previo. Por ejemplo, el otro día tenía un caso de una señora que me decía, yo tengo un ingreso mensual de 600 y puedo pagar cuota mensual de 400 y ese va a ser el acuerdo. Le digo, espérese un ratito. Con $200 usted no alcanza ni a educarse a sus hijos, ni a comer, ni a pagar los impuestos. No comprometa tanto. No comprometa tanto. Entonces hacemos un análisis financiero para presentar una propuesta que sea sostenible en el tiempo. Porque si mañana ese pago y ese plan de pago se cae, el problema también es para mí. Claro, porque se ha comprometido el deudor en pagar eso. Correcto. Entonces procuramos que esas sean negociaciones sostenidas en el tiempo. Ahora, si ya el acreedor demandó, es importante que la gente sepa que antes, durante y después de un proceso judicial igual se puede negociar. Es más, me atrevo a decir que las mejores negociaciones que hemos tenido han sido dentro del juicio. En medio de un proceso judicial. judicial. Porque a diferencia de un caso extrajudicial donde usted va a la ventanilla y la chica de la ventanilla tiene un Excel donde le dice no puedo negociar, en un juicio usted negocia ante el juez con el abogado de la entidad financiera y se pueden dar mejores términos. Ahora, también es cierto que hay casos y casos. Hay acreedores que están muy abiertos a negociar, en algunos casos con donación total o parcial de intereses y en otros incluso con donación parcial del capital. Pero también hay de los otros que en cambio se cierran a cualquier negociación. Ahí tienen ustedes, amigos, son algunas de las opciones que tenemos los ciudadanos en el marco de la ley vigente para nuestra interrelación con el sistema financiero. Endeudarse no es malo per se, endeudarse más bien le ayuda a la persona, a las empresas a desarrollarse, a crecer. Hay que saber manejar de manera responsable el tema, no hay que sobreendeudarse, hay que honrar las deudas, pero si tenemos contingencias, vicisitudes que nos impiden honrar nuestras deudas, pues hay caminos personales y caminos legales que pueden llegar a resolver el tema. Queremos agradecer al abogado César Coronel Garcés, él es director de Defensa de Deudores S.C., un estudio jurídico especializado en la defensa de quienes se enfrentan deudas con el sistema financiero. Muchas gracias, César. Muchas gracias a ustedes por la invitación y recordarles a quienes nos escuchan y nos ven que con una estrategia jurídica oportunamente puesta en acción, no pierda la calma, toda deuda tiene solución. Esto es De Tú a Tú con Freddy Paredes, amigos, en la nueva versión de La Posta. Queremos invitarles también a que nos sigan en cierre abierto a partir de las 5 de la tarde. Conmigo, hasta la próxima entrevista, amigos. Si quieres emprender fuera del transporte, el plan Ecoretiro es para ti. Accede a un bono de hasta $17,000 para emprender tu nuevo negocio y crear una mejor oportunidad para tu familia, porque en el Nuevo Ecuador construimos oportunidades.